Ya son las 2 de la madrugada con 11 minutos. ¿Cómo ha avanzado la hora? Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por enviarnos sus mensajes a través del más 569-9200-7888. Ánimo para el auditor que tiene la pena de morir, un consejo que la vuelva a reconquistar. Uno, ¿cómo sabe una de esas? Bueno, son el consejo de ustedes. Yo no tengo por qué meterme ahí. Bueno. Estamos muy atentos a lo que ha ocurrido en torno a los incendios forestales durante este último tiempo y la verdad es que queremos profundizar, ahondar respecto a lo que ha ocurrido con las emergencias en distintos focos de nuestro país. Incendios que, por cierto, claro, ya forman parte del panorama del verano en nuestro país y que, bueno, lamentablemente deja cosas tristes que tenemos que contar como medio de comunicación, ¿cierto? Ya nos enteramos de 3 brigadistas de la CMPC que murieron en este incendio forestal en Los Sauces, a un adulto mayor fallecido también en el sector de los Andes, el Valle de la Concagua, también producto de estos incendios forestales. Y claro, una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, ¿qué es lo que está pasando respecto a lo que ha ocurrido justamente con estos siniestros? Porque muchos se preguntan, ¿son intencionales? ¿Son producto de las altas temperaturas? Bueno, y lo ha dicho el mismo gobierno también, que la mayoría de estos incendios forestales son provocados por el ser humano. Entonces, claro, después del control de este incendio, después que se apagan las llamas, viene la investigación, claro, producto de lo que ha ocurrido con estos desastres que ha dejado por lo menos una decena y también millares de hectáreas en algunos casos en el Canelo, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, que es un incendio que afortunadamente está siendo controlado, en Los Sauces, hemos visto en Los Sauces donde se ha originado lamentablemente esta triste noticia de estos 3 brigadistas que murieron, brigadistas de empresa privada, donde también hay una colaboración importante en la materia junto a los brigadistas de CONAF y también con personal de emergencia. Y también con lo que está ocurriendo en Paredones, en la región de O'Higgins, donde hay altísima combustión que genera estos incendios forestales. Bueno, para ello vamos a conversar, y ya está en nuestro estudio, con el experto en gestión de emergencias, Michel Delerve, a quien vamos a recibir, por supuesto, aquí en el Trasnoche de la radio. Michel, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto de saludarte. Bueno, me imagino que has tenido una jornada prácticamente o días bastante intensos, podemos llamarlo así, debido a que muchos te consultan, sobre todo en tu calidad de experto, por estas situaciones de emergencia que precisamente se viven en buena parte del país. ¿Cómo estás, Michel? Qué gusto de saludarte. Hola, buenos días, buenas noches. Ya a esta altura como que el día no se detiene. Sí. Pero ha sido muy intenso y la verdad es que debemos reconocer que este fin de semana fue bastante trágico porque lo más importante son las vidas de las personas. Claro. Y en materia de la vida de las personas estamos hablando de 4 personas fallecidas, 3 de ellos combatientes de empresas privadas, que quizás de repente podríamos contar un poquito qué trabajo realizan ellos. Sí. Porque nos llama, sabes que a veces eso nos llama mucho la atención, pero también estamos hablando de 4 personas fallecidas en un fin de semana, un adulto mayor que no debería dejarnos de llamar la atención también, porque básicamente estamos hablando de cuán importantes son los sistemas de evacuación, de alerta, que básicamente deben contemplar que todo tipo de personas deje tempranamente el lugar que está siendo amenazado. El día de hoy, si bien es cierto, ha sido menos noticioso, yo te diría que hay un incendio al menos que está básicamente en los Maquis, en la zona de la región de O'Higgins, que... Mira, para que veamos un poquito la rapidez, cómo evolucionan estos incendios, partió eso a las 2:30 de la tarde, déjame te voy a confirmar inmediatamente, a las 14:50 de la tarde comenzó y este incendio alcanza ya, lo último que se informó, 248 hectáreas, pero como siempre decimos, bueno, para mí y para ti, ¿qué son 248 hectáreas? Sí, es una gran pregunta. Porque la verdad es que uno es difícil de... Mira, esto es como cuando a mí me hablan de plata. Llega un momento en que hay una cantidad de ceros que yo soy incapaz de dimensionar cuánto es eso. Entonces, para ver bien la cantidad en materia de superficie, tenemos que señalar que este incendio parte a las 2:50
llega a eso de yo te diría de las 7 de la tarde, haber llegado a lo que ya está informado, que son 248 hectáreas, pero 248 hectáreas ya ubica a este incendio dentro del 1% de los incendios de mayor superficie en toda una temporada. Y la temporada, ojo, que las temporadas de incendios forestales en Chile no es que vayan de noviembre a marzo. Las temporadas se miden desde julio a junio del año siguiente. Por lo tanto, estamos hablando de un año completo y estamos hablando de que bastaron 6 horas para que un incendio de estas características en una zona donde hay mucho arbolado, antes de entrar al aire conversábamos, ¿cierto? Donde hay combustible pesado, básicamente, que es el arbolado y que es lo que ustedes ven muchas veces como ese incendio que tiene un humo más negro, más denso, más turbulento y que por lo tanto ha sido la característica de este. ¿Por qué probablemente no nos hemos enterado? Y que yo creo que aquí tiene que ver con otro llamado, porque lo hemos hablado, esto de anticiparse, de poner bien el termómetro y la temperatura, pero pensando antes lo que puede pasar después. Claro. ¿Sabes qué? Probablemente porque este incendio, el humo, se fue hacia la precordillera. Porque si no se hubiese ido hacia la precordillera, probablemente habríamos tenido bastante alerta, alarma en, por ejemplo, San Fernando. Y ahí probablemente habría habido mayor preocupación, mayor interés, porque la verdad es que ya a eso de las 6 de la tarde uno podía mirar en la imagen satelital que había una columna de humo bastante importante. Entonces yo te diría que mañana durante el día, que esperamos temperaturas importantes, ese es un incendio que junto con el de los sauces, que tú lo mencionabas, ¿sí? El de los sauces tiene 1000 hectáreas. ¡Wow! Sí, o sea, por la magnitud, claro, 1000 hectáreas, hablamos de ¿cuántos kilómetros aproximadamente, Michelle? Hoy, saquémoslo al tiro. Saquémoslo al tiro cuadrado. Sí. Pero yo te digo, van a ser lo suficiente como para que, vamos a ver aquí, hectárea. Sí, porque es lo que más nuestros auditores nos preguntan, ¿cuánto hay que, por ejemplo, una hectárea, cuántos kilómetros equivale aproximadamente? Así como sacando el cálculo, ¿no? Te voy a decir al tiro acá. Por supuesto. Una hectárea, dijimos, ¿cuántas hectáreas? Dijimos 1000, ¿no? 1000 hectáreas. Vamos a ver, 1000 hectáreas. Bueno, hasta el momento que a todo esto el incendio más grande en actividad es el que ocurre en los sauces, ¿cierto? Hasta el momento, de los que está siendo combatido en este momento, claro, estamos hablando precisamente de los sauces. Los sauces. Con 1000 hectáreas, que además, mira, una hectárea 0,01 kilómetros cuadrados, ¿ya? Me aparece aquí. Y vamos a ver aquí, 1000 hectáreas, son 10.000 kilómetros cuadrados. Wow. 1000 hectáreas. ¿Te fijas que llega un momento en el cual la cantidad de cero o incluso en materia de kilómetros cuadrados es difícil para uno imaginárselo? Claro. Por eso yo siempre prefiero decir, por ejemplo, que un incendio normal, que estamos hablando del 99% de los incendios en Chile, alcanza una superficie que es menor a 200 hectáreas. Mayor a 200 hectáreas, el 1% de los incendios es sobre las 200 hectáreas, es el 1%. Pero además hay otro tema. A esta hora es difícil hacer los cálculos matemáticos, pero podemos señalar que el 1% de los incendios genera el 70% del daño. O sea, son muy poquitos incendios, pero que se comen parte importante del daño en materia de superficie. Por eso que es tan importante ver este tipo de incendios donde básicamente estamos hablando hoy día, en este momento tenemos 2 incendios que superan ya las 200 hectáreas, por lo tanto entran dentro de ese ranking que uno diría son los más catastróficos, y uno de ellos, el de los sauces, el que le costó la vida a 13 brigadistas forestales de CMPC, una empresa privada. Sí, bueno, y a propósito de aquello, Michelle, bueno, es importante resaltar cuál es la importancia en este caso de la empresa privada en torno a las emergencias, sobre todo para los brigadistas que trabajan en empresas como CMPC, que tienen una alta presencia en regiones como la Araucanía. ¿Cuál es la importancia? Y claro, porque tengo entendido que, bueno, las autoridades destacaron también este trabajo mancomunado que existe entre la empresa
empresa privada y el Estado a través de, por ejemplo, los brigadistas de CONAF. Sí. Y también personal de Senapred. Mira, yo creo que aquí es importante en este momento señalarlo porque en general los recursos privados en materia de incendios forestales, yo algo que soy un poquito crítico con eso, se lo he comentado a personas de la CORMA, la Corporación de la Madera, que creo que ellos difunden poco lo que hacen. Mira, el sector privado principalmente concentra su combate en 3 regiones: Araucanía, Ñuble, Biobío. Este incendio es en la Araucanía. Pero estamos hablando de que ellos tienen prácticamente una cantidad similar de aeronaves a la que el Estado tiene para todo Chile. O sea, mira la desproporción, es decir, tienen 70 aeronaves aproximadamente, un poco más de 70 aeronaves para 3 regiones y el Estado para todo el país, y digamos que en términos de incendios forestales, eso va en general, esos combates son desde la región de Atacama hasta la región de Magallanes, tiene 70 y tiene muchísimos brigadistas. Su nivel de preparación es muy bueno, ¿ya? Tienen sistemas tecnológicos que se llaman, más bien sobre todo para lo que se llama hacer prognosis, es decir, hoy día los sistemas te permiten generar cierto nivel de anticipación, es decir, que te dicen, entre comillas, en lenguaje común, por dónde se te puede arrancar el fuego. Ah, claro. ¿Ya? Lo que se llaman las carreras de fuego. Y por lo tanto, básicamente, tú puedes anticipar. Eso en general, el sector privado es muy, muy proactivo. Debo señalarte, de hecho, que nosotros generalmente hemos visto que las aeronaves pesadas, helicópteros que descargan 10.000 litros, los vemos cuando son parte de la flota del Estado. Claro. Pero los primeros en contratar estas aeronaves después del año 2017, de los grandes y catastróficos incendios del 2017, fue el sector privado. Entonces, ¿a qué voy con esto? No voy a un tema de quedarnos en tirarle flores al sector privado, sino que hacer una reflexión respecto de que ¿qué pasaría si el Estado tuviera la misma sensibilidad que tiene el sector privado en esa zona para preocuparse por lo que tiene que proteger? Probablemente tendríamos una cantidad y una calidad de equipamiento y de logística mucho más relevante que el que hoy día tenemos. Entre ellos, por ejemplo, temas que todavía siguen discutiéndose y que no se implementan. El combate aéreo nocturno, por ejemplo. No hemos tenido temperaturas tan extremas, pero tú vas a ver que cuando estamos hablando de 1.000 hectáreas, estamos hablando de que, te voy a decir, mira, este incendio partió... Mira, por acá... el 19... Sí, el 19 de ahora, enero. Sí, ahora. De enero. Claro, sí, el día domingo. Sí, el día domingo. Sí. Partió a las 16-19 horas. Todavía está en combate. Es decir, ha estado en combate... Perdón, ha estado propagándose durante el día y también durante la noche. Claro. Y por lo tanto, hoy día debemos comprender que estos incendios grandes que son tan amenazantes deben ser combatidos durante el día y también durante la noche. Durante la noche, claro. Y durante la noche se requiere combate aéreo nocturno, que yo creo que es algo que está pendiente en nuestro país, teniendo el proveedor en Chile, que combate en Australia, en Canadá y en Estados Unidos, que este famoso C-130 que lo hemos visto combatir, o el Fireliner, que es un avión también que hemos visto combatir este verano en Chile. Esa empresa que trabaja hoy día para el Estado, en esos países hace combate aéreo nocturno, y que creo que, aunque este verano no esté siendo tan extremo como otros, sabemos que son 1% de los incendios los que nos complican muchísimo al momento de combatir y también de contener estos incendios. Claro, bueno, y por lo mismo, la gente se pregunta, ¿qué es lo que se hace en esos casos cuando ya empieza a oscurecer, cae la noche? ¿Cuál es el ejercicio de contención que hace el personal de bomberos, brigadistas de CONAF en ese tramo del incendio? ¿Qué es lo que se hace ahí a falta, por supuesto, del combate aéreo nocturno? Mira, yo te diría que cuando estamos en zonas pobladas, quienes hacen un trabajo muy importante,
es bombero. Pero bombero vas a hacer una última línea porque bombero, por sus características y tipo de combate, no va a entrar en el área rural porque no hay camino, porque está tapado con vegetación. Y mucho se ha hecho gala del tema de las brigadas nocturnas de CONAF, pero las brigadas nocturnas son muy complejos en materia de combate porque es muy peligroso, pero además son poco efectivas en términos de los combates más agresivos, y por lo tanto el combate aéreo nocturno es muy importante. Pero desde el punto de vista de la noche, yo te diría, perdón, y no solamente la noche, ojo, los helicópteros terminan de volar antes de que oscurezca. ¿Cómo a qué hora aproximadamente? 8 o 9 de la noche, ¿no? Yo te diría que antes de las 9 de la noche ya están, sí, porque ya cuando empieza a estar ya el atardecer, los helicópteros deben empezar a dejar de volar y empiezan a volar al próximo día temprano. Ya al amanecer, yo te diría que a eso de las 7 de la mañana pueden empezar a desarrollar algunas actividades. Pero estamos hablando de muchísimas horas donde un incendio grande, por ejemplo, como el de los sauces, puede seguir propagándose sin problema. Lo hemos visto en la región del Biobío años anteriores, donde básicamente hay poblaciones completas que se han visto amenazadas. El año pasado estamos pronto a conmemorar un año del trágico incendio de Viña del Mar, claro, pero no era noticia en ese momento y pocos recuerdan de que los 2 o 3 días previos a ese incendio hubo evacuaciones masivas durante la noche en 2 localidades al menos de la región de O'Higgins. ¿Te fijas? Entonces, aquí hay un tema que requerimos ser más agresivos para el combate en la noche, pero también requerimos instalar en la comunidad 2 elementos: mantenerse siempre informados y segundo, hacer las evacuaciones con anticipación. ¿Te fijas? ¿Seguimos siendo reactivos? Yo creo que seguimos siendo reactivos y ese es un problema cultural que tenemos bastante fuerte. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, claro, tú apuntabas precisamente a eso, al problema cultural que tenemos, ¿eh? A diferencia de lo que, claro, muchas veces también lo has conversado en innumerables ocasiones con Mario Álvarez, la diferencia que hay en Estados Unidos, donde hay una proactividad que es prácticamente envidiable sanamente por parte de quienes sí estamos muy pendientes de la actualidad. Pasa en Europa, por ejemplo, pero acá en Chile todavía tenemos esa cultura de la reactividad que cuando ya está hecha la tragedia o cuando ya estamos viviendo la tragedia con nuestros propios ojos, recién actuamos. Y por otra parte, se apaga la llama y se acaba la emergencia, claro, o se deja de llover y se acaba la inundación. Y que es lo que probablemente, lamentablemente, vamos a ver durante las próximas semanas cuando venga la conmemoración de el incendio en Viña del Mar, donde ahí recién nos vamos a dar cuenta. ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta? Porque probablemente la gente va a reclamar, va a protestar de que probablemente hay muchas cosas en materia de recuperación que se requiere. Entonces, creo que en ese sentido nos falta instalar, más que una cultura de prevención, una cultura de anticipación. Es decir, si anticipamos, vamos a prevenir, a mitigar, a prepararnos, a responder y a recuperarnos mejor. Pero si seguimos funcionando solo sobre el daño, es sumamente complejo. Tanto es así, mira, pero es bien curioso porque yo hace un par de días lo conversaba con una persona y me decía la idiosincrasia. Entonces yo en esa conversación le decía, bueno, pero ¿cuál es la idiosincrasia que queremos instalar? Porque la idiosincrasia se instala, no es un hecho que uno puede no intervenir. Claro. Y en este caso, por eso que yo creo que es importante poner los recursos que tiene el sector privado en estas 3 regiones donde lamentablemente fallecen estos 3 brigadistas. Estamos hablando de que ellos obviamente han sido muchísimo más agresivos que el Estado en establecer una fuerza de combate. Ojo, fuerza de combate que no combate solo en sus predios. No solamente sus predios. El sector privado sale de sus predios y combate fuera de los predios, por lo tanto, estableciendo el sistema de emergencia. Yo te diría que una suerte de subvención bastante importante. Eso es muy destacable eso, pero más que solamente destacable, es tomarlo como reflexión para decir, no deberíamos tener como Estado
la misma proactividad y la misma agresividad en materia de incendios forestales que está teniendo el sector privado en ese lugar, en esa zona. Ojo que además en esa zona donde murieron estos 3 brigadistas, la intencionalidad es bastante significativamente más alta que en el resto del país, producto de la situación de violencia rural que hay en la zona. Yo el otro día lo conversábamos, en esa zona estábamos hablando de que probablemente tú te encuentras con un 60% o más de intencionalidad criminal, ya no estamos hablando del accidente, versus el promedio nacional que es 34%. Claro. O sea, ahí estamos hablando de diferencias bastante sustanciales en ese sentido, ¿no? Así es. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema de trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector público, que hay que valorarlo, pero yo iría también al tema de decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría si actuáramos con la misma diligencia, rapidez que está actuando el sector privado en esa zona y pusiéramos más o menos esa misma actitud, esa misma idiosincrasia? Claro. Pero para enfrentar los incendios, ojo que van desde Atacama hasta Magallanes. Tú sabes que hace unos 7 años atrás, de hecho, ni siquiera habían estadísticas en Atacama. Y después se empezaron a incorporar. Y claro, uno dice, pero hay desierto. Pero la flora que tiene puede ser poca, pero es sumamente relevante e importante desde el punto de vista medioambiental. Claro. Bueno, estaba como quizás un poco metido con el tema de la combustión. Bueno, nuestro país se caracteriza muchas veces por el cultivo de pino y eucalipto. Sí. Sí, que va principalmente a la industria forestal. Y esa industria forestal se concentra en varias regiones de nuestro país, principalmente en la Araucanía. ¿Podríamos calificar eso como elementos o como elementos de combustión o de alta combustión, además de los pastizales que son característicos obviamente cuando estamos en temperaturas secas, cuando las lluvias brillan por su ausencia? ¿Podemos insertarlas dentro de lo que es la alta combustión para generar incendios forestales? El pino, el eucaliptus son especies que podríamos decir van a ser combustible pesado. Pero creo que aquí uno tiene que ser sumamente cuidadoso, porque yo, comprendiendo y compartiendo muchas de las reivindicaciones de carácter ambiental, uno debe comprender que aquí no van a haber especies ignífugas, es decir, especies que no se vayan a quemar. Quiero darte un ejemplo y que tiene que ver con el incendio del 2012 en Torres del Paine. Se quemaron 17.000 hectáreas. Bosque nativo. Bosque nativo. Claro. ¿Te fijas? Estamos hablando de muchos incendios en la zona central, en la zona centro-sur, donde el nivel de plantación forestal es relativamente escaso. Más aún, un tema de terminología que uno podría empezar a cambiar, que es dejar de hablar de incendios forestales y hablar de incendios de vegetación. De hecho, en inglés se llaman wildfires o wildland fires, es decir, podríamos hablar que son zonas de naturaleza. ¿Y por qué lo señalo? Porque es bien particular si uno habla de incendios forestales en la región metropolitana. Porque si es que eso va instalando básicamente la idea de que esto es bosque y eso saltamos, no, es que es bosque de pino. Bueno, en región metropolitana la verdad es que lo que mayoría que se quema, el combustible va a ser pastizal y matorral. Eso no deja de ser menos catastrófico, ¿te fijas? Sobre todo, por ejemplo, si tenemos incendios grandes en Tiltil, en Colina, en esa zona. Entonces, creo que mucho se ha instalado el tema de las plantaciones forestales, que hablan del monocultivo. Pero la verdad es que yo te diría que llega un momento en el cual cualquier tipo de especie se va a quemar de igual manera, no van a haber necesariamente especies ignífugas, y en segundo lugar, una vez que se inicia el incendio, cualquiera sea la causa, hay que apagarlo. Ah, claro. Por ejemplo, el incendio de Viña del Mar
tenemos el tema de que muchas veces se ha dicho, no, es que fue intencional. Había funcionarios de Senapred, había bomberos, había personal de CONAF que se coludieron. Bueno, pero ellos iniciaron el incendio. Que el incendio haya llegado a 9.000 hectáreas, que las personas no hayan sido evacuadas de manera oportuna, ese ya no es un problema de quien inició el incendio. Ahí hay que hacer una reflexión respecto de por qué no fuimos capaces de contenerlo a tiempo, de si no se podía contener, por qué no fuimos capaces de lanzar las alertas a tiempo. Hay un informe de la Contraloría bien complejo que salió hace unos días atrás respecto de los problemas de coordinación y de comunicación entre CONAF y Senapred a partir de este incendio. Ah, claro. Entonces, ahí hay una serie de temas que tenemos que que los árboles no impidan ver el bosque. Y en este caso los brigadistas fallecidos son mártires, son héroes, requieren todos los honores habido por haber, pero aquí tú deberías hacer, en países desarrollados se hace habitualmente eso, 2 investigaciones. Una, que es la judicial, que esa va sí o sí. Pero hay otra investigación que nosotros en Chile no solemos hacer y que tiene que siempre investigar para ver qué podemos hacer mejor. Es decir, no busca necesariamente un culpable o si algo se hizo mal, sino que busca qué es lo que se pueda hacer mejor. Por ejemplo, ¿tenían todo el entrenamiento que podrían haber tenido? ¿Dentro de ese entrenamiento les faltó algo? ¿Podríamos mejorar ese entrenamiento? ¿Podríamos mejorar sus equipos de comunicaciones? ¿Podríamos mejorar, por ejemplo, cuando ellos seguramente dan una alarma de emergencia, que se ven encerrados por el fuego, la respuesta para ir en el apoyo y el rescate? Eso no merma ni disminuye la importancia que tiene el sacrificio de estas personas, pero nosotros debemos tomar investigaciones que impidan o que disminuyan la probabilidad que ocurran este tipo de tragedias que cada cierto tiempo las vemos, pero como tenemos mala memoria o tratamos un poquito de negar eso, nos olvidamos. Yo te comentaba el incendio de Torres del Paine, que muchos se acuerdan de ello. La comisión investigadora de ese año en la Cámara de Diputados investigó incendios, no solamente era el Torres del Paine, incendio en la región de Valparaíso y un incendio en el sur donde murieron brigadistas de brigadas forestales privadas. Vamos, Michel Deler, estábamos precisamente con lo que estábamos comentando sobre la importancia de los brigadistas forestales, sobre todo del sector privado, que fueron los principales afectados por estos incendios forestales en los sauces. Entonces, reafirmamos de alguna otra manera que la alianza público-privada es fundamental, es necesaria, incluso me atrevo a decir que es obligatoria en estos casos, ¿no? Y además que es muy importante en términos proporcionales respecto del combate que se está haciendo en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, porque claramente el sector privado, en ese sentido, lo que tiene que ver con el combate más agresivo, que son las aeronaves, por ejemplo, estamos hablando de que tiene significativamente lo proporcional para ese territorio, tiene muchísimo más aeronaves proporcionalmente que lo que tiene el Estado. Por lo tanto, eso es muy destacable, pero insisto, junto con destacarlo, yo también haría la reflexión de por qué esa proactividad que tiene el sector privado y esa agresividad para esa zona no la estamos teniendo nosotros en nuestros recursos. No nos olvidemos que el anuncio de este año en materia de reforzamiento de nuestras capacidades de combate aéreo fueron solamente el incremento de 4 aeronaves más respecto a la temporada pasada. Temporada pasada que se ubicó como la temporada más mortífera de nuestra historia con el incendio de Viña del Mar, y la anterior ya había sido la más mortífera. Es decir, las 2 últimas temporadas hemos tenido las 2 temporadas con más personas fallecidas en nuestra historia, han sido seguidas, y por lo tanto eso ya nos tiene que mandar una señal grande de decir, a ver, tenemos que desear lo mejor y prepararnos para lo peor, porque la logística tiene que estar disponible en el momento en que la requerimos. Hemos visto mucho despliegue de logística
Tú lo dijiste, reactivo. ¿Pero cuándo? Cuando ya los incendios se han escapado. Lo vimos el año pasado, lo vimos el año antepasado, que ahí empieza a llegar la ayuda internacional. Pero ya cuando la ayuda internacional llega porque el nivel de daño ya ha sido realmente apoteósico, ha sido tremendo. Y eso yo creo que es un tema de actitud que tenemos que cambiar en nuestras autoridades, independiente del gobierno que esté de turno, porque esta debilidad, yo te diría que es bastante se hereda de gobierno a gobierno. Claro, porque al fin y al cabo esto son políticas de Estado, o sea, ¿sí? Las emergencias son y deben ser políticas de Estado. Y bueno, mira, por acá estaba revisando los mensajes de WhatsApp, mira, algo muy sencillo de entender cuando estábamos hablando de las hectáreas, de cuántas hectáreas equivalen a metros. 2 canchas de fútbol, 1 hectárea. ¿Ah? Más sencillo, más fácil, fácil imposible. Agradecemos a nuestros auditores que nos dieron ahí su torpedito, que son, en el fondo, claro, son 10.000 metros cuadrados exactamente. Y claro, 1.000 hectáreas son 2.000 canchas de fútbol aproximadamente. Así que como para poder tener en cuenta más o menos cuál es la magnitud o el alcance de estos incendios, que a propósito, tú has visto constantemente el satélite, has visto constantemente las informaciones que han ocurrido. ¿A dónde hay que estar atento en los próximos días? Yo te diría que todavía tenemos que estar atentos a los sauces. Es un incendio muy grande, que por lo tanto lo hemos conversado en otra oportunidad. Los incendios, en la medida en que se hacen muy grandes, generan sus propias condiciones de viento, de temperatura, de reducción de la humedad, de precalentamiento del combustible, y por lo tanto los próximos días en la zona centro-sur del país vamos a seguir teniendo temperaturas altas, pero ojo con incendios tan grandes como el Sauce. 34 35 grados para el fin de semana, según lo que pronostica, por lo menos acá en Gran Santiago. Y lo acumulado implica que vamos a tener además una semana muy seca, no con temperaturas tan extremas como las que tú dices el fin de semana, pero eso va generando un efecto acumulado, donde el fin de semana, cuando se presenten esas temperaturas extremas, por ejemplo, los incendios que se generan hoy día, mañana, pasado, que no son rápidamente contenidos, obviamente se enfrentan a una condición mucho más compleja para el fin de semana, que además no nos olvidemos que el fin de semana se incrementa significativamente la movilidad interna en el país, y eso implica personas que van a áreas naturales, que probablemente tienen mayor probabilidad de hacer actividades donde haya un uso del fuego, donde haya mayor descuido y por lo tanto mayor probabilidad de inicio de incendio. Entonces eso genera un riesgo, y por eso durante el mes de enero y febrero, más allá del total de hectáreas de una temporada, se destruye en general el 70% de lo que se destruye en toda una temporada, en todo un año, ocurre en enero y febrero. O sea, yo te diría que en este momento, empezando las semanas más complejas, terminemos en una temporada de 70.000 hectáreas, de 150.000 o de 500.000 como fue el año 2017. La verdad es que el 70% de esa cifra total en general se destruye durante estas semanas y las semanas del mes de febrero. Y finalmente, ¿hemos aprendido del 2017 a la fecha? Yo creo que poco hemos aprendido, porque básicamente, y lo más complejo es que posterior al 2017 hemos tenido temporadas muy catastróficas, y por lo tanto debería haberse reforzado ese aprendizaje. Lección aprendida es lección conocida, cambio realizado. Si no hay cambio, no hay lección aprendida. Y por lo tanto, hemos incrementado significativamente nuestras capacidades de combate aéreo, no porque nos faltan todavía, lo que hemos hablado en nuestra ocasión, incorporar mayor tecnología y dispositivos hacia nuestros C-130 o aviones Hércules, lo que tiene que ver con el combate aéreo nocturno, algún tipo de inversión que no sean aeronaves pequeñas, sino que aeronaves más bien multipropósito, que sean utilizables todo el año en otro tipo de emergencias también, patrullaje aéreo, marítimo. O sea, nos falta logística. En segundo lugar, nos falta gestión. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que el último informe de la Contraloría habla de problemas derechamente de comunicación en un país hiperconectado, y que nuestros estándares a nivel internacional son bastante buenos en materia de conectividad. Es decir, no es que nos esté faltando la herramienta, nos está faltando cómo
manejar y administrar esa herramienta. Y yo creo que nos falta muchísimo en materia de preparación comunitaria, que debería ser todo el año y debería ser la principal política pública en materia de emergencia, pero lamentablemente yo te diría que es probablemente la política pública más débil que tiene nuestra institucionalidad de emergencia. Y para llevarlo a un dato bien concreto, para este año Senapred tiene alrededor de 83 millones de pesos para todo el año, para todo el país, para la organización de entrenamiento comunitario. Eso, claro, para ti, para mí, no nos vendrían mal 80 y tantos millones de pesos. Claro. Pero para el presupuesto del país, la verdad es que eso es la nada. O sea, eso es un presupuesto simbólico para pensar en que esta debería ser la política pública más importante, no solamente frente a incendios forestales. Estamos hablando de que, por ejemplo, hoy día si tenemos un incendio como el de los sauces, incendios grandes, van a venir las lluvias en el invierno y esa capa vegetal se va a ver destruido y por lo tanto aumenta la probabilidad de inundaciones, de remociones en masa. O sea, los incendios en el verano nos pasan la cuenta en el invierno y así sucesivamente. Sí, bien lo hemos visto durante este último tiempo. Con además lluvias extremas. Sí. Que, vemos las lluvias extremas que han sido ¿sí? bastante fuertes, por lo menos del 2023. 2023, 2024, los años donde se han concentrado las inundaciones más fuertes, por lo menos en la zona centro-sur de nuestro país. Y con fenómenos extremos como lo que tuvimos, ¿cierto?, en agosto pasado, con una racha de viento a las 0, todavía me acuerdo, 0,55 de la madrugada, fue una racha de viento de alrededor de 125 kilómetros por hora. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, estamos frente a fenómenos que son extremos y como eso lo sabemos, si tú me preguntas, nuestra respuesta también tiene que ser extrema, no puede ser conservadora. Porque eso nos va a permitir no solamente proteger personas, nos va a proteger bienes, infraestructura, economía, medio ambiente. Entonces, no podemos, cuando tú hablas y tú me señalabas, seguimos siendo reactivos, yo creo que eso se traduce en que terminamos muchas veces perdiendo la iniciativa al momento de la emergencia. Y eso impacta también en la conducción, el liderazgo, la credibilidad. ¿Y eso cómo se lleva a terreno? A que muchas veces la gente no hace caso a la orden de evacuación. Y tú cuando no haces caso a la orden, uno debería preguntarse si es por mera porfía o es porque en realidad nos está faltando fortalecer el liderazgo y la confianza de quienes dan esas instrucciones. Y creo que ahí tenemos una debilidad importante en una semana que puede venirse muy compleja y que por lo tanto también tenemos que aprovechar de hacer, cierto, el siempre llamado a la corresponsabilidad en términos de, por una parte, disminuir al máximo aquellas acciones que puedan generar una chispa, fuego, el asado. Estamos en verano, estamos en vacaciones, queremos hacer un asadito, pero tratar de disminuir eso. Y segundo, obviamente, tomar medidas preventivas de otro orden como disminuir el pastizal, cortarlo, la limpieza, sacar la basura. Y por último, si vemos un humo, la verdad, si vemos un pequeño incendio, no dar por hecho que alguien avisó, sino que llamar precisamente a los números de emergencia, donde ya lo hemos conversado. Lamentablemente tenemos muchos números de emergencia, pero deberíamos tener uno, que otra de nuestras debilidades, pero llamar a los números de emergencia como el 130 de CONAF, el 132 de bomberos, el 133 de carabineros y así sucesivamente, pero avisar, no dar por hecho que alguien avisó. Sino que simplemente avisar. Avisar, es preferible. Mira, ¿sabes qué? Quiero aprovechar de compartir algo que me pasó hoy día. Me tocó ir, lo comentamos hoy día, me tocó ir a Viña del Mar, a una reunión, y ahí tuve la posibilidad de conversar por teléfono con Mario. Cuando yo iba camino allá en el kilómetro 5 de la ruta 68, la verdad es que había bastante auto, por lo tanto no se podía parar, pero yo miro hacia el lado y un vehículo, lo alcanzo a ver un adulto, un menor, chocan muy fuerte en contra de un árbol. La primera reacción era tratar de parar. Veníamos muchos autos, imposible parar. Segunda reacción, bueno, hay un teléfono SOS, pero esta masa de autos venía tan rápida que tampoco era posible parar. Y dije, bueno, ¿a quién llamo?
en ninguna parte aparecía un teléfono al cual llamar, porque uno tiene que empezar a ver cuál es el teléfono de la carretera. Claro. Llamo al 133 cuando en realidad lo ideal es que llegue primero ahí un servicio de carretera. Bueno, cuento corto, terminé en un servicentro que está al inicio de la ruta 68, teniendo que meterme ahí, agarrar, buscar el teléfono a la carretera, llamar por teléfono y asegurarme de que la carretera tenía la información para que mandara a sus equipos de emergencia. Volver a insistirlo, ¿por qué no tenemos un número único? ¿Por qué no avanzamos en un sistema integrado donde básicamente sea el operador el que diga, a ver, ok, está este choque, ¿a quién voy a mandar? Voy a mandar ambulancia, voy a mandar bomberos, voy a mandar al de la carretera, quizás voy a mandar a carabineros también, pero se pierde mucho tiempo. Pero bueno, mientras eso no ocurra, aunque usted vea una señal de humo, una fumarola, llamar a los números de emergencia, aunque no dé por hecho que alguien ya llamó. Por supuesto, y yo me quedo con una conclusión. A situaciones extremas, las respuestas tienen que ser extremas. Michel Deler, experto en gestión de emergencia, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por mantenernos actualizados de lo que está pasando con los incendios forestales, de poner mucha atención en lo que está pasando en los sauces principalmente, y atentos, por cierto, a las temperaturas extremas y además al clima seco, o al tiempo seco que se va a venir durante los próximos días, Michel. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos reencontraríamos la próxima semana a ver qué es lo que pasa con todo este escenario de incendios que lamentablemente siguen afectando a nuestro territorio. Una semana que puede ser complicada y por lo tanto ahí tenemos que todos sumarnos a estos esfuerzos por prevenir, aprovechar de dar un dato educativo. Cuando vean incendio controlado, no hay que bajar la guardia. Un incendio controlado en materia de incendios forestales es un incendio contenido. Un incendio que está apagado, el término es extinguido. En incendios forestales. Por lo tanto, hoy día tenemos incendios en combate, tenemos un número importante de incendios controlados, pero en las condiciones actuales, en cualquier momento esos incendios controlados pueden básicamente escaparse nuevamente, y por lo tanto no hay que bajar la guardia, hay que mantenerse atento e informado respecto de lo que está pasando por los incendios, porque no nos olvidemos, las pavesas pueden propagar los incendios muy lejos del foco del incendio, por lo tanto hay que mantenerse informado para hacer evacuaciones tempranas. Y no bajar la guardia frente a los incendios controlados, que es también otra enseñanza que tenemos que nos deja en este momento. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el Trasnoche de la Radio. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y veamos qué es lo que pasa con los incendios en nuestro país. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias.